Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Clemente Castañeda, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cuáles serían las iniciativas que ustedes podrían apoyar. Sergio, muy buenos días, Lupita, y Buenos muchos días, ¿qué saludos al tal? auditorio. Sergio, lo que nosotros hemos analizado de este paquete de iniciativas, que lo decimos también con mucha seriedad, parece un decálogo de promesas incumplidas de este gobierno, que cuando menos la mitad de estas iniciativas tienen un sentido social que vale la pena atender, es decir, son iniciativas orientadas a consagrar en la Constitución derechos sociales que me parece son indispensables para que le vaya bien a las mexicanas y a los mexicanos. ¿Cuáles son estas iniciativas? Y si me permiten las enumero rápidamente. Primero, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Segundo, el acceso a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años, no de los 68. La prohibición del maltrato animal, sin que esto signifique truncar las actividades agropecuarias, por ejemplo. Cuarto, el salario mínimo, lo relacionado con el salario mínimo, es decir, que se establezca un salario base para servidores públicos, médicos, maestros, policías, etcétera. Quinto, el apoyo a los jóvenes que no estudian durante un año o el apoyo durante un año para que puedan para que se capaciten. Sexto, garantizar el acceso a salud universal, a medicamentos y estudios médicos, que esto es un poco contradictorio, Sergio, Lupita, toda vez que este gobierno ha desmantelado por completo el sistema de salud y hoy quieren consagrar en la Constitución este derecho que nos parece elemental. Séptimo, crear la figura de vivienda social en arrendamiento con más facilidades de acceso a créditos y pagos. Octavo, la prohibición del fracking y la minería a cielo abierto. Noveno, que vuelva a existir el servicio ferroviario para pasajeros tanto público como privado. Y décimo, todo lo relacionado con el sistema de pensiones, que requiere desde luego una comparecencia y una explicación puntual del secretario de Hacienda, del IMSS y del ISSSTE. Nosotros estamos claros que estas reformas, si realmente existe voluntad política y no es mera campaña electoral del presidente y de su partido, tienen condiciones para transitar tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Ahora, Clemente, este tema de las pensiones, ¿no? Que se ha dicho, ok, muy bien, ningún partido va a decir que no, porque pues si los ciudadanos lo escuchan, pues entonces no les va a gustar nadita, pero aquí el asunto es de dónde se va a sacar el dinero, ¿no? Tú dices una comparecencia de las autoridades correspondientes, pero pues siendo honestos, ¿de dónde se va a sacar el dinero? Ya se han hecho muchas revisiones y la verdad, pues la situación está un poco complicada. A mí me gustaría mucho que el secretario de Hacienda y todos los involucrados justamente nos explicaran esto. Yo me imagino que detrás de estas iniciativas, a menos que actúen con irresponsabilidad, hay un cálculo del impacto presupuestal. Y creo que sería muy interesante poder escuchar a los funcionarios y al propio presidente de la República para que expliquen el impacto económico que tiene. Pero, de cualquier forma, lo que decimos desde Movimiento Ciudadano, tratándose de derechos sociales, tratándose de una agenda que puede tener un impacto tan importante en el beneficio de la gente, pues hay que poner por delante la voluntad para poder hacerlos realidad, tutelarlos adecuadamente y tener un mejor país. Yo me pregunto, Sergio, Lupita, ¿qué hubiera pasado si este paquete de iniciativas, que debería de ser un paquete inaugural de un gobierno, no un paquete concluyente, si hubiera podido abordar con mucha seriedad y amplitud en los primeros años de este gobierno? Hoy tendríamos un país completamente distinto, pero no, lo hacen al último, en el último momento, me parece con ciertas tácticas dilatorias, con la intención de hacer campaña. Y yo lo digo con todas sus letras. Lo que más me preocupa de todo esto es que el presidente de la República, su partido, sus aliados, el oficialismo, quieran hacer del fracaso de su gobierno la agenda electoral del 2024 sin asumir su responsabilidad y buscando echarle la culpa a nadie más. Por eso lo decimos desde Movimiento Ciudadano, no vamos a caer en esa trampa, estamos listos para ir a esta discusión y si quieren podemos empezar el día de mañana. Ya están en comisiones estas iniciativas. ¿Realmente se está planteando aprobarlas antes de que termine este periodo ordinario de sesiones?
Fíjate, Sergio, que lo curioso, hablando de las tácticas dilatorias y las mañas del oficialismo, que las 20 iniciativas fueron a la Cámara de Diputados, en lugar de, digamos, partir el paquete a la mitad y empezar el trabajo legislativo, por ejemplo, en el Senado de la República. Ellos saben perfectamente, porque me imagino han leído la Constitución, que por ejemplo en el caso de derechos indígenas, para reconocerlos como sujetos de derecho público, forzosamente tiene que haber una consulta a los pueblos y comunidades indígenas. No puede haber una reforma constitucional que los impacte sin ir a una consulta. Y organizar una consulta no se hace de la noche a la mañana. Ahí deberíamos empezar. Es decir, si por poner este ejemplo nada más, esta es una deuda histórica que además el Estado mexicano iba a abordar desde hace 28 años, ayer se cumplieron, por cierto, 28 años de los acuerdos de San Andrés Larraíza. Deberíamos empezar con mucha seriedad a hacer el proceso para que esto esté en tiempo y forma antes de que otra cosa ocurra. La realidad es que tenemos el tiempo encima. Este periodo legislativo es más corto que el periodo de finales del año, termina el 30 de abril y por eso nuestra urgencia y nuestro reclamo al oficialismo para que empecemos a discutir esto lo antes posible. De otra manera, pues vamos a comprobar, y espero equivocarme, subrayo, espero equivocarme, pues que el presidente es puro bluff, que lo único que están haciendo es campaña electoral y eso no lo podemos permitir. Bueno, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, tomo nota y bueno, gracias por explicarnos la posición que tienen los senadores de Movimiento Ciudadano. Sergio, y antes de que se me olvide, para que no haya confusión, si me permites extender tantito mi comentario. Adelante. Simplemente decir que en el caso de las reformas del presidente también hay un lado B, es decir, las otras 10 reformas son reformas con una agenda claramente de regresión autoritaria que bajo ninguna circunstancia permitiríamos que transitara, es decir, no rotundo a vulnerar la autonomía y la independencia del Poder Judicial, no rotundo a la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, no a la contrarreforma electoral. Imagínate, no podemos decir desde ahorita a la reorganización del gobierno que le correspondería en todo caso al gobierno anterior y una serie de planteamientos que no tienen al gobierno posterior. Sí. Una serie de planteamientos que no tienen ni pies ni cabeza y que por supuesto no acompañaríamos en Movimiento Ciudadano. Bueno, pues me queda muy clara la posición. Aceptan lo que piensan ustedes que corresponde al interés del pueblo, pero rechazan la concentración de poder. Por supuesto, Sergio, sí a la agenda social, no a la agenda de regresión autoritaria. Oye, pues interesante que puntualicen esto, ¿no? Porque últimamente se ha mencionado mucho que le hacen el caldo gordo a Morena en Movimiento Ciudadano. Imagínate, nosotros que hemos sido, Lupita, la oposición más consistente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y ahí están nuestros votos, fuimos los únicos que nos opusimos no solo a la reforma del Poder Judicial, sino al ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva, el artículo 19, nos opusimos a la militarización del país, en fin, hay un largo etcétera de nuestras posiciones políticas y algunos dicen que le hacemos el juego al oficialismo. No hay nada más alejado de la realidad que eso. Estamos parados enfrente del régimen, pero también decimos en momentos como estos, en coyunturas como estas, si hay de por medio posibilidad de avanzar en una agenda que beneficie a las y los mexicanos, hay que adoptar esa oportunidad y vamos tratando de sacarla adelante. Clemente Castañeda, gracias. Gracias.